Los periodistas. En política sudamericana del Cono Sur, hace 3 o 4 semanas que no comentas mucho de este tema, salvo el proceso en el que resultó electo Macri, y ahora Macri está dando qué decir en el mundo. Así es. Su decisión de mandar al museo, así salió en la prensa internacional, mandaron al museo las fotografías de la Kirchner, del Kirchner, de Chávez, Hugo Chávez, sí. Y no me acuerdo qué otro, creo que eran 3 o 4 los que dijeron quítenlos de aquí de los pasillos de la Casa Rosada. Así es. Es una manifestación de un cambio importante dentro del ámbito de los grupos internacionales de poder, Manuel. Así es. ¿De cara a qué? Mira, de cara a una crisis que, más allá del gobierno argentino, es la crisis del grupo de los peronistas. ¿Por fin? El peronismo, que ha venido jugando al papel de partido hiedra. ¿Sabes lo que hacen las hiedras? Sí, se trepan, se pegan. Se pegan y suben. Y cubren. Los peronistas han venido interviniendo prácticamente en las últimas administraciones de una manera muy importante, en tanto que encontraron los recursos y las formas para organizar las manifestaciones populares de tal manera que éstas incidieran en los temas, en la agenda y en el menú de los parlamentos de Buenos Aires, y con esto la visión de el peronismo una vez más comienza como a disiparse, porque el peronismo ha tenido desde la muerte de Eva Perón, porque el caso de Eva Perón es diferente. Es totalmente diferente. Es otra historia. Así es, ¿sí? Así es. Es otra historia. Ahí es donde confluyen una serie de intereses y de grupos ajenos, de alguna manera, a la doctrina peronista, así es que se puede llamar doctrina. Así es. Y mira, todavía la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, que acaba de manera forzada, cuando los militares le dan el golpe de Estado y él se va al exilio al Paraguay, todavía en ese peronismo había dentro de la sociedad amplios sectores que estaban de acuerdo con el peronismo como movimiento y que consideraban que el movimiento político lo que hacía era encarnar en la sociedad los reclamos importantes y que la sociedad pidiera, la sociedad exigiera que determinados temas de producción, los temas sobre los precios de la carne para la exportación, para fijar los precios de las cosechas que en Argentina se han estado dando de manera muy organizada y muy importante para exitosa, la economía, sí. Exitosa. El campo y el tema del vino, la vinicultura y la carne, claro. Tú nada más, y tú mejor que nadie lo sabes, la cantidad de vinos nuevos que están llegando de Argentina y de Chile. Y las inversiones que hay de los europeos, de los bodegueros tradicionales, franceses, españoles, alemanes, en Argentina y en Chile. En Argentina y en Chile, claro. Entonces, en esas circunstancias, delante de la sociedad del peronismo, queda de alguna manera reivindicado, queda visto no como un mal menor, sino como un bien
que favorece al país. Una especie de factor de cohesión de los intereses de los argentinos, ¿no? Pero cuando estos mismos actores, los peronistas, entran en una línea de confrontación con la Iglesia, por ejemplo, si tú te acuerdas, el primer gran fracaso de Juan Domingo Perón es cuando nombra como ministro de Gobernación a Ángel Borlengi, y Ángel Borlengi organiza toda una serie de manifestaciones anticatólicas con un resultado al final fatal para el iluminismo, ¿no? Así es. Fue la causa que convenció a muchos que hasta ese momento, si no habían sido entusiastas, habían sido respetuosos del movimiento peronista. En ese momento se rompe este factor, los militares se vuelven actores políticos con una injerencia definitiva en los acontecimientos. Muy al estilo de lo que pasó con los alemanes, ¿no? Así es. Y ves que se especuló durante mucho tiempo el tema de la presencia del nazismo de élite en Argentina, como refugiados, ¿no? Bueno, de hecho, particularmente algunos de los grupos del peronismo estuvieron conectados con las redes de espionaje que los alemanes montaron y que tenían su base de operaciones más importante en la ciudad de Buenos Aires, sí. Mientras la ciudad de Montevideo se había convertido en la sede principal de los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos, y para contrarrestar la presencia de los alemanes en Argentina. En Argentina y en Chile. Entonces, Ciudad Libertad. Ahí es donde tú te das cuenta que del peronismo se habla mucho, pero se conoce poco, y además se identifica como si fuera un partido político. Y desde los propios peronistas... ¿Fue un caudillo? Juan Domingo Perón fue el caudillo de un movimiento. Pero no es un movimiento inspirado en él. No, es un movimiento... Es un movimiento que él abandera. Inspirado en Eva, ¿no? A mí me ha desconcertado un poco, platicando con algunos argentinos sobre el tema, el menosprecio que tienen por la figura de Eva. Evita. Como si Evita no hubiera sido la razón por la que el peronismo se volvió una fuerza política innegable y muy trascendente en los procesos electorales de Argentina. Todavía su tumba hay gente que va todos los días. No, cuando ves que llena de flores, desapareció el cadáver de Eva, finalmente lo encontraron, y cuando lo encontraron, según los testimonios de la prensa, el cadáver presentaba muestras de haber sido sableado, es decir, golpeado con un sable. Sí. Como un acto de ritual, no precisamente católico, ni musulmán, ni sintoísta, ni de ninguna religión conocida, sino un acto de otra índole, como cuando la omertá o cuando alguna mafia te sentencia algo y hasta después de muerto tienen que dejarte la huella, ¿no? De que fallaste, de que traicionaste o de que no cumpliste. Así es. ¿no? Algo así de ese tipo, que fue lo que se manejó en aquel momento como el simbolismo de los iluministas, ¿no? Mira, el peronismo de sus orígenes para acá ha tenido sus vaivenes, ha jugado por la izquierda y ha jugado por la derecha. Sí. Y al final salen como los corchos siempre a flote, porque en cuanto tú les dices es que su partido, brincan al instante a decirte: aquí no hay partido peronista, aquí hay argentinos que admiramos la figura de Perón. Y con ese argumento se supone que existen elementos para que se pueda definir el futuro de una nación en base a principios que son bastante discutibles, porque el peronismo en el terreno de las soluciones económicas
está muy influido por los conceptos de las ideologías, y entonces la percepción de la economía no es la misma en la ideología que en el estudio de la ciencia económica. Claro, claro. Tú sabes que todos los personajes que juegan en la política dentro del marco de esta visión de un nacionalismo extremo que construye el futuro del país hacia formas cada vez más autoritarias, etcétera. Tú bien sabes que este argumento ha servido para atraer a la causa del peronismo a muchos que estaban lejísimos de simpatizar con Perón, pero que encontraron en estas explicaciones la justificación para involucrarse y participar entonces con sus argumentos, siempre en contra del capitalismo y siempre en contra de los Estados Unidos. ¿Sería una tercera vía lo que se concibió en su momento como una tercera vía? Mira, yo dudo eso porque el peronismo no ha tenido democráticamente una presencia con la profundidad doctrinaria sobre la democracia que pudiera servir de referencia, sino han sido estas inspiraciones en el orden de lo social y de lo filosófico. Así es. La literatura que invadió todo el continente y Iberoamérica en términos generales, el hombre mediocre, por ejemplo, todas estas tendencias de José Ingenieros. En Argentina se concentraron las inversiones de producción literaria, editoriales muy importantes. Claro. De hecho, una de las grandes figuras del nacionalismo, no del peronismo, pero sí del nacionalismo argentino, es Hugo Guast, autor que divide su obra en dos grandes corrientes. Una, las novelas patrióticas, en donde él va platicando a lo largo de la novela cómo ha sido la historia política de Argentina y la colonización de Argentina, los problemas de los primeros habitantes del territorio, en una prosa muy atractiva. Y la otra es la explicación a las fuentes iluministas del error, y entonces tienes Cajal y Oro, tienes los libros sobre la participación de los judíos en la política argentina, que cuando tú lees la obra de este autor te desconcierta su formación académica bastante aceptable, con los disparates que vienen en la otra vertiente, ¿no? En esas épocas es cuando se sucede la más fuerte inmigración italiana, libanesa, a Argentina. Argentina, sí, es la... Se le veía como el país de las oportunidades, la nación en la que podían llegar a hacer lo que los italianos y los españoles llamaban la América, ¿no? Claro. Mira, la gran invasión migratoria a Argentina es en los últimos 30 años del siglo XIX, de tal magnitud que tanto en el caso de Argentina como en el caso del Uruguay, la población casi se duplicó. Casi se duplica, sí. Pero todos los que llegaban, además, fuertemente ideologizados. Del anarquismo. Porque venían, claro.
¿Por qué los habían corrido de Argentina? Por anarquistas. Los habían corrido porque su juego era de un no liberalismo, sino libertarismo, como le llaman, que es la punta de entrada para la anarquía. Y esto explica por qué esas inmigraciones no se fueron al interior. No, se quedaron en Buenos Aires. Se quedaron en Buenos Aires. Son dos grandes corrientes. El peronismo tiene una interpretación entre los porteños y otra tierra adentro. Así es. De hecho, tú puedes hablar en estos espacios de los nacionalismos, y si te toca hablar en los lugares marcados por determinadas tendencias, sí, el tema obligado es la iglesia. La iglesia, sí. El tema obligado es la iglesia. Y si lo tocas en otros terrenos, el tema indicado o obligado es el tema de la figura de Perón, ¿no? Cómo la figura de Perón se ve como la referencia de un buen político honesto, de un buen político eficiente. Sí, pero si vas hacia el norte, a Salta, a la parte más lejana de Buenos Aires o a Mendoza, Perón no tiene la presencia que... No, de hecho, uno se queda en el puerto con la imagen de una Argentina muy peronista, pero te vas a Rosario, o te vas a al Córdoba, o te vas a Mendoza, al Carlitos, te vas a San Juan, cualquiera de esos lugares, y lo que tú puedes percibir es que allí hay una crítica total, pero una crítica tremenda, sí, en contra de el juego del peronismo. Pero la política de Argentina se hace en Buenos Aires. Claro. Es una concentración, es el DF, vamos. Igual que en el caso de Montevideo, en donde los partidos se hacen y se fortalecen en la capital. En la capital. Y el interior tiene o no simpatía con el que está en la presidencia, pero lo manifiesta dentro de un marco de resistencia totalmente distinto, y con la idea de hacer que los seguidores de los principios ideológicos se queden a vivir en el campo, que es el mejor lugar en donde los nacionalismos se mantienen vivos, se mantienen actuales, porque si te vas a la capital, entonces vas a acabar metido en algún partido y con eso vas a darle una patada a los principios del nacionalismo, que son antimodernos, ¿no? La novela esta famosa del Gaucho, ¿no? De la vida del llanero, del pensador, de esto, pues no tiene nada que ver con Buenos Aires, ¿no? No, claro. De hecho son las dos vertientes. Martín Fierro, el Martín personaje Gaucho, mira, Martín Fierro, ¿no? Parece mentira, pero el Martín Fierro, que es una obra en verso, yo me he encontrado intelectuales argentinos que son capaces de recitarte los capítulos enteros de memoria, porque la figura del Martín Fierro es una figura terriblemente impactante, ¿no? El gaucho, a diferencia de nuestros campesinos y nuestros vaqueros, que bueno, cumplen con su función, y yo creo que lo hacen de su mejor manera, pero no entran en los terrenos intelectuales. No, en la literatura no entra. En cambio, el gauchismo es una posición del nacionalismo que particularmente en los procesos electorales cuenta, porque cuando se identifican con el nacionalismo, automáticamente las votaciones se producen ahí. Claro. En favor de los nacionalistas. Claro. Los gauchos, el gauchaje, como le dicen, juega una carta entre comillas de izquierda en la medida en la que representan la búsqueda de los sectores campesinos de mejores formas de vida,
pero no solo en lo material, sino principalmente en los principios y valores que se educan, en los que se educan a través de la familia. Es interesante ver estos contrastes, particularmente ahora con el Papa Francisco. Sí, eso te iba a decir. Porque el Papa Francisco ha mantenido una cercanía con los grupos peronistas en su juventud, cuando él era maestrillo de los jesuitas. Él, en la Universidad del Salvador, que es una universidad que tiene su sede en Buenos Aires, él tenía un grupo de jóvenes peronista que se llamaba la Guardia de Hierro, y que hacían una labor dentro del peronismo, llevando valores del mundo cristiano, pero llevando al mundo cristiano valores de este nacionalismo vacunado, o más que vacunado, infectado por las corrientes antisemitas que cobraron, sobre todo en los años 30, una fuerza tremenda que apenas hoy podríamos nosotros imaginar. Es cierto. Muy bien. Pues tenemos tema para Argentina por delante, pero también tenemos ya dentro de muy pocos días la visita del Papa. Sí, así es. Y habrá, pues no sé, yo creo que para la siguiente semana, Manuel, el tema de la posición que ya se ha fijado en varios medios periodísticos de orden nacional mexicanos sobre la división que hay en el episcopado entre los obispos, sobre la agenda y lo que quieren, a dónde quieren que vaya y a dónde no quisieron que fuera, y los discursos y todo aquello que parece que no será un simple viaje de apostolado, no será solamente de venir a, como dice él, a estar a solas con la Virgen. Sí, me parece que hay una enorme carga política. Hoy en la mañana yo oía una declaración del Papa diciendo: espero que me dejen 15 minutos solo con Nuestra Señora, con la Virgen, sí, porque para mí es importante. Sí. Pero indiscutiblemente, al margen de que el equipo que maneja las giras del Papa haya creado toda una serie de calendarios y de vetos del orden del gobierno mexicano y del orden del Vaticano, porque de los dos lados, ¿no? Tampoco viene a hacerle la ronda a Peña Nieto, ¿no? Y lo más curioso es que, según las encuestas que han sido publicadas, una de ellas en el Reforma, no hay mucho entusiasmo por la visita del Papa, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Pablo II, que con Juan Pablo II todas las veces que vino siempre hubo una buena respuesta, siempre. Aunque ya en la última comenzaron a aparecer los insultos. Ya por su edad, por muchas cosas. Yo tengo ahí una colección de recortes en donde ya se le cuestionaba, sobre todo por su edad y por su salud. Entonces, pues va a ser muy interesante la presencia de un Papa latinoamericano, la presencia de un Papa argentino, la presencia de un Papa jesuita. En una tierra donde los argentinos han tenido éxito en el fútbol y los jesuitas en los movimientos sociales. En los movimientos sociales. Muy Así bien. Es. Manuel, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Ahí.